Pero este la rechazaría diciéndole que ya estaba en una secta no menos fuerte que la de ella, despertando el interés de esta por saber qué secta es. Esta le propondría ser amigos, Kim Jun aceptaría su amistad y se retiraría por donde había caído. El perro celestial le preguntaría si la había visto. Al día siguiente los enviados del reino Kanlan habían llegado. El dueño de la posada le da la información a nuestro prota y básicamente el otro reino traía 3 de los más fuertes y de su reino solo uno es rival para el combate. En eso anuncian la llegada del quinto príncipe. En eso se anuncia la llegada del quinto príncipe. El dueño de la posada pregunta el motivo de la visita y, dirigiéndose a Chan, pide prestado su fuerza para los combates, respondiendo Kim Jun que no está interesado. Las cosas no van bien y uno de los guardias del quinto príncipe alza la voz. Kim Jun lo mandaría a volar de un golpe. Poniéndose en posición, el quinto príncipe amenaza con castigarlo por su falta de respeto, pero ante Chan nadie se atrevería a faltarle el respeto a su maestro. Este lo haría retroceder de un golpe. El quinto príncipe reclamaría a nuestro prota por tener un subordinado tan fuerte y no usarlo para cuidar el reino. El prota, ya harto de este, solo le diría que por qué debería de ayudarlo a él, siendo que no es el emperador. Chan da 5 respiraciones para que desaparezcan y con todo más tranquilo eso decidirían seguir con su comida. Al día siguiente en la competencia llegarían muchas sectas del reino, incluso la de la princesa, y con la llegada del emperador, darían comienzo a las batallas. No pasaron ni 5 segundos y ya habían derrotado al primero del reino. Con esa victoria aplastante hace acto de presencia el general Namigi del reino Kanglan Chen. El protagonista consultaría a Chan por saber quién sería el ganador de este combate, a lo que San respondería que no estaba seguro, ya que era difícil de predecir, ya que ambos tenían el mismo nivel, y que sería una batalla de habilidades. Estos empezarían a intercambiar golpes, dando por ganador a Chen, participante del reino Kanglan. Este, por haber ganado, trataría de avergonzar al reino rival, gritando si no había un guerrero digno que le pudiera hacer frente. Al ver que nadie salía, este se burlaría y diría si su reino daba tanta vergüenza. El prota saldría de entre la multitud y le diría que cuide sus palabras y reveló su identidad como el tercer príncipe, dejando con caras de idiotas a todos los de la multitud. El prota le pediría permiso al emperador para dejar que su gente luche. El emperador aceptaría. Jun le recalcaría a Chen que era muy arrogante y que si estaba tan seguro que apueste su vida, y si él le gana a su subordinado, él mismo se mataría frente a todos. El idiota aceptaría, ya que pensaba que no sería rival para él. Chan se quitaría su túnica, dándose cuenta el quinto príncipe, que quién era. La exprometida del prota también lo reconocería, y se preguntaría por qué el prota la había tratado así antes. En el campo de batalla, Chan le diría que lo mataría con un movimiento, siendo estas palabras las que causaron las burlas de su rival. Y arremetería contra Chan, antes que ni siquiera lo lograra tocar, este lo decapitaría ante la mirada de todos, dándole 2 de 3 victorias al reino. En medio de este alboroto, Kim Jun pediría silencio, para mostrarles algo, mostrándoles así la cabeza del general Xiaowen. Este le preguntaría al emperador si eso era suficiente para borrar sus injusticias. El emperador, además de perdonarlo, le daría la posición de rey, además de darle al privilegio de hablar en reuniones de ambos reinos. Activaría una misión secundaria que consistía en mostrar un buen desempeño en la reunión de ambos reinos. En la reunión hablarían sobre una ciudad que está entre medio de los reinos y se quedó sin jefe protector, y que deben enviar a alguien. El que perdió contra Namik se ofreció, pero Jun dudaría de su capacidad para ese trabajo. Chan, mostrando su aura dominante, dejaría en claro que era el más indicado. Y sería él, y si alguien no estaba de acuerdo y quería desafiarlo, su espada no tendría piedad. En la posada Luoya todas querían tener al protagonista. Este se escondería en la habitación de Daji y le diría que no importa cuántas sean, que su favorita solo era ella. Cambiando de tema, Jun le diría a Daji que quería mostrarle su tesoro. Al salir afuera, este le mostraría la lanza que obtuvo del sistema, pero a nuestro héroe le cuesta levantarla y le pediría ayuda a Daji. Esta le enseñaría un método de respiración que le ayudaría a mejorar su fuerza física. En eso le lanzarían un ataque a Jun, pero Daji lograría defenderlo. El asesino se lanzaría en contra de Jun, pero este le dejaría caer la lanza encima, dejándolo aplastando por el peso de esta. Jun le preguntaría por la identidad de quien lo había enviado, pero al no obtener respuesta Jun lo eliminaría.
Después de eso Jun le pediría a Dayi ayuda para deshacerse del cuerpo. Esta aceptaría la orden y lo quemaría con su fuego. Jun estaría entrenando nuevamente, pero otra vez sería interrumpido por una chica que lo atacaría con una espada. En eso llegaría la santa de la secta Nanmin y detendría a esta. La chica le diría que debían matarlo por lo que le hizo en la noche. Jun estaría nervioso e intentaría convencer a Dayi que él no hizo nada. Pero sería interrumpido por la santa que se venía a despedir de él. Y le reclamaría que fue la primera persona en entrar a su cuarto, y que por eso quiere matarlo, pero mejor quiere que participe en la reunión de artes marciales de Reino Nansou dentro de un mes. Jun aceptaría ir, y ésta le diría que si no iba lo casaría después. Todo eso desbloquearía una misión que consistía en destacar en la reunión de artes marciales del reino dentro de un mes. Jun seguiría entrenando hasta la mañana siguiente amaneciendo seco por el cansancio, a este se le permitiría vivir nuevamente en el palacio llevándose a todos. Este se dirigiría a los aposentos del emperador. Al llegar este lo pondría a prueba y al terminar el emperador lo felicitaría por destacar en la reunión de los reinos, así completaría otra misión del sistema subiendo de nivel. El emperador le permitiría seleccionar 100 caballeros como sus guardias, este aceptaría y se dirigiría a seleccionar sus guardias topándose así con el quinto príncipe. Y no le permitiría a nuestro protagonista escoger a sus guardias, porque ese lugar era supuestamente del uno de los sirvientes. Informaría sobre todo esto al emperador. El quinto príncipe llegaría quejándose con el emperador y le diría todo al emperador, pero él miente. El emperador, al saber ya toda la verdad, lo golpearía y le quitaría la autoridad de los guardias. Una semana después en el palacio del rey había un banquete con muchos invitados. El sirviente de la princesa retaría a Jun a un duelo. Al prota no se le suda y aceptaría el desafío. En medio del combate el prota se haría pequeño y al perdedor lo de vista su rival, este le clavaría la lanza en el siempre sucio. Este estaba siendo controlado por un sujeto que no estaba muy lejos de ahí. Este estaría obsesionado con robarles todos sus tesoros a Jun. La pelea sería vista por la ex de nuestro prota, que se preguntaba que por qué este no le había dicho que era tan fuerte. Después de todo esto pasamos a las 3 de la mañana. Jun estaría usando el sorteo aleatorio, estando emocionado por alguna arma poderosa. Le darían el delantal de Dayi llamado Romance de Fenchen. En ese justo momento, llegaría Dayi, pero al ver lo que tenía en prota le metería un par de golpes en la cabeza y le quitaría su delantal, retirándose así a su habitación. Jun pensaría que las mujeres por veces suelen ser crueles. Al día siguiente Chan se iría a proteger la ciudad asignada por el emperador. Así pasarían 10 días y ya era el momento de que el prota participe en el torneo de artes marciales. En ese torneo participan muchas personas, en su caso participaría el prota, su hermano el quinto y también el cuarto. En el viaje estos tomarían un descanso cerca de un bosque. Dayi, al notar la ausencia de guardias, le propondría a Jin acabar ahí mismo con la vida del quinto príncipe. Jun le diría que se encargará. Mientras seguían conversando, serían atacados por un lobo demonio, que después de un enfrentamiento sería derrotado por Jun, que al interesarle optaría por domarlo ya que tenía la sangre del rey Kanji. El prota le daría por nombre Kanyolan. Mientras esto sucedía el quinto príncipe miraba todo esto con envidia y pensaba que todo eso que tenía el prota le debería pertenecer a él. El sistema recompensaría al prota con una invocación, por domar por primera vez a una bestia demoníaca. Se iría al carruaje a usarla y dejaría al lobo en manos de Dayi. Esta vez como única pista sobre el dios o demonio convocado era que es calvo, pero tenía que esperar para saber quién era. En la noche del día siguiente, estos estarían degustando a un pollo o ave, cuando de pronto llegaría alguien, siendo un monje que el quinto príncipe había contratado para eliminar al prota. Según lo que nos comenta el monje, le informaron que Jun tenía un demonio dentro. Sería insultado por el prota, que lo llamaría burro calvo, reforzando así las sospechas de monje, que se propondría acabar con el prota. Antes que completara su ataque sería aplastado por la nueva invocación de nuestro prota, siendo Fajai de la leyenda de la serpiente blanca, estando en la tercera etapa de la transformación del vacío, siendo tío y maestro del calvo anterior. Le daría un castigo a por su mal comportamiento. El quinto seguía pensando que el prota estaba acabado, pero quedaría más que sorprendido al ver cómo el monje rendía respeto a nuestro héroe. Jun le diría al quinto príncipe que ya eran varias veces que lo había tratado de matar, y que ahora él sí lo mataría.
El monje trataría de interceder, pero el prota, sabiendo lo que pensaba, le diría que él no mataba por diversión y que era necesario eliminarlo, para prevenir que éste siguiera matando gente en el futuro. Dayi y el perro le dirían a Fahai que no estorbe. Fahai reconocería al perro como el rey demonio. El quinto príncipe trataría de escapar, pero con la lanza el prota lo eliminaría definitivamente. Y por eliminar al quinto príncipe ascendería a la siguiente etapa de cultivo. Este se retiraría a limpiarse a un río cercano. Mientras se va, Fahai no comprende por qué lo siguen esos monstruos. Mientras se daba un baño, este iniciaría el sorteo aleatorio, ganando así la armadura del emperador de oro púrpura del Palacio del Dragón del Mar del Este de China. El sistema le recordaría que era una armadura mágica y que para que lo reconocería tenía que derramar una gota de sangre sobre ella. Al usar su sangre, la armadura rápidamente lo reconocería. Y iniciaría la invocación de Dios o demonio. La invocación ya estaba en camino y se preguntaba quién sería esta vez, pero sería interrumpido por un viejo que llegaría en ese momento. Siento este viejo Tai Bai estando en la cima de la transformación del vacío, precisamente en el reino inmortal. El protagonista estaba más que emocionado por este acontecimiento, ya que se nos explica que más allá de la transformación del vacío está el reino inmortal. El protagonista le dijo que tenía que conocer al resto de sus compañeros, pero al llegar estos verían solamente destrucción. Dayi y el perro estaban luchando contra el viejo monje. El viejo le decía a nuestra protagonista que esos eran demonios repugnantes y que por qué estaban con él. Ya que no eran dignos de confianza, Yun los pararía y le diría que ellos le habían salvado la vida cuando más lo necesitaba y que por eso confiaba en ellos. Fahai iba a decir algo, pero el otro viejo le diría que porque eran demonios eso no significaba que todos fueran iguales. Al preguntarle Fahai a nuestro prota quién es le respondería que era un inmortal extranjero. Fahai diría que era un impostor, y retaría a Tai Bai a un combate por saber quién de los dos tenía la razón. Fahai permitiría que Tai Bai hiciera un movimiento primero, Tai Bai no diría que no y se lanzaría con un golpe que se supone que era el más ligero, dejando noqueado a Fahai. Yun le diría que era increíble y se va volando para verificar si el viejo no estaba muerto. Al traerlo de vuela y ver su estado, Yun pregunta si acaso se morirá. Tai Bai, que había comprado una pastilla, se la daría y despertaría al viejo, que admitiría la derrota, prometiendo no molestarlo más por estar al lado de nuestro prota. Luego de esto, el líder de la organización asesina del quinto príncipe le diría a nuestro protagonista que le quería servir, ya que anteriormente le servían al quinto príncipe, pero estos nunca estuvieron de acuerdo con sus métodos y desde hace tiempo querían dejarlo. Yun les daría este viaje como una prueba y que al regresar tomaría una decisión. Con todo listo volverían a partir. 5 días después estos irían por un desierto, luego de cruzar el desierto, llegarían al reino de Kanglan. El prota nos menciona que tenía que tener mucho cuidado ya que en este desierto habitaba muchos asesinos y ladrones. De repente estos se toparían con unas personas que habían pedido su mapa y le pedirían un poco de orientación a nuestro protagonista. Resulta que estos también iban al mismo reino ya que también iban a la competencia. Por esto el protagonista tomaría la decisión de acompañarlos en su camino para así protegerse unos a otros. Al cuarto príncipe un sirviente le informaría que más adelante estaba su hermano acompañado por un inmortal. Al escuchar lo del inmortal estos se burlarían un poco, pero en esto saldría el logo de nuestro prota poniendo alerta a todos. El protagonista se levantaría de su sueño y lo tranquiliza. Las chicas al verlo admiten que es muy fuerte. Justamente en ese momento unos bandidos atacarían los carruajes de nuestro protagonista, diciéndole que querían su dinero y sus mujeres. Uno de los guardias atacaría al líder de los bandidos, pero lo mandaría a volar con un simple golpe y nos mencionan que estaba en el reino del Guindan Dorado. También se menciona que masacró a más de 50 discípulos en el reino de la construcción de los cimientos, pero el protagonista estaba muy relajado y le dio la orden al lobo de deshacerse de él. Después de una breve batalla con el lobo, parecía que había tomado la delantera y cuando estaba a punto de asestar un golpe crítico en el lobo, el viejo monje interrumpiría a con un ataque. El ladrón al ver que no tenía escapatoria pensaría que la información que le habían dado era incorrecta y se preguntaba que de dónde había salido ese viejo monje. Antes de continuar con sus pensamientos, el monje lo destrozaría con un ataque que parecía ser de los más simples en su colección, dejando sorprendidos a todos, ganando fácilmente así 2000 puntos de experiencia. Yun ordenaría revisar el cuerpo del líder de los bandidos encontrando una carta que debía leer él mismo. El prota le preguntaría al líder de los asesinos si conocía a Anxian.
Estos les respondería que era conocido como Señor Oscuro. Y que era proveniente del pabellón Yeye. Teniendo una gran reputación, ya que era una organización asesina que con tal que le dieran piedras espirituales seguían cualquier orden al pie de la letra. Luego de 3 días el sistema le daría la oportunidad de buscar otro dios o demonio a nuestro protagonista. El prota al estar libre con Taji decide usar la invocación y esa silueta no parece ser humana y que si es una chica dragón y que si es una chica dragón debería ser bonita. El sistema le informaría que la doncella Dragon tenía una conexión especial con el anterior, el dueño del cuerpo. Jun le comentaría a Dayi que aunque no lo crea, al día siguiente otra chica vendrá a adorarlo. Esta le diría que si una chica además de ella lo vendría a adorar que mejor siga soñando. Jun seguro de sí mismo diría que hicieran una apuesta que si venía una chica el siguiente día esta le tendría que dar un beso. Y que si él pierde hará todo lo que ella quiera. Al día siguiente todo estaba tranquilo pero de repente hay un alboroto de aves asustadas. Siendo la causa un enorme dragón. La mayoría de guardias estaban asustados ya que nunca habían visto a un dragón. El viejo monje les diría que tuvieran cuidado, cuando de repente el dragón se dirigiría hacia ellos. Qin Yun se acercaría tranquilamente al dragón, bajo la vista de los demás que pensaban que estaba loco. Pero contra las expectativas de todos se transformaría en una hermosa chica que se lanzaría a abrazar a nuestro prota. El sistema le notificaría a nuestro héroe que había invocado a la princesa dragón del Mar del Sur de los mitos y las leyendas y que estaba en la 9ª etapa del reino de la transformación del vacío. Esta le dice que lo echaba mucho de menos, así se nos muestran los recuerdos de infancia de estos dos. Jin consultaría al sistema si sabía que él tomaría el control de ese cuerpo. El sistema le dice que el anfitrión está vinculado a ese cuerpo desde que nació pero el poder del alma fue consumido cuando cruzó a este mundo. Solo después que la conciencia principal de este cuerpo, el anfitrión pudo reemplazarlo y que en cierto sentido el anfitrión y el anterior dueño del cuerpo eran uno mismo. Fue la manera más fácil de explicarlo, la princesa dragón, claramente lo quería mucho. Esta se presenta ante todos y esta les dice que Jun fue quien le ayudó cuando estaba en su peor momento, pero a partir de ahora siempre estará a su lado y nunca lo dejará. El prota le recordaría a Daji que perdió y que le debe dar un beso, esta besaría a nuestro protagonista poniendo celosa a la princesa dragón que también lo besa. Todo el camino estuvo incómodo, ya que Dayi se la pasaba amargada y la princesa dragón más calurosa y aquí les cuento otra cosa que ella es hija del rey dragón del Mar del Sur o eso se piensa ya que la princesa de hecho es huérfana pero el rey dragón del sur la tomó como su hija adoptiva. Esta le dice que su padre no estaba de acuerdo en dejarla salir, solo hasta que atravesara el reino inmortal de la tierra, no la dejaría salir, pero esa noche una fuerza misteriosa rompió la barrera. Y que como recordaba la energía del prota pudo encontrarlo. El viejo inmortal con una sonrisa le dice que está bien, pero con una transmisión de pensamiento le dice al prota que el rey dragón del Mar del Sur es más fuerte que él, y es un hombre violento si se entera de que la princesa ha sido secuestrada habrá problemas. Llegando a la puerta de la frontera del reino de Canlang el prota se ve en otro problemas ya que venció y reemplazó a su propio hermano en la lista. Alguien quiere retarlo aquel tipo es el segundo genio de mayor rango en el reino de Canlang, el protagonista no iba a luchar contra él. Pero el sistema le ofrecería 5000 puntos si lo derrotaban así que aceptaría el reto. El rival del prota se lanzaría al instante con intenciones asesinas pero el prota con la lanza pesada rompería su espada y lograría darle un golpe que aseguraría su victoria, luego de pasar por la frontera, todo el mundo habla de lo poderoso que es el protagonista decide preguntarle a aquel asesino que le juró lealtad, que es una lista humana. A lo que respondería, sé que hay un pabellón llamado Lifeli, es donde hay mucha información sobre otros reinos, además de tesoros, métodos de cultivación y cualquier cosa, pero claro debes pagar una suma muy alta de dinero dependiendo de que quiera, por lo que el prota le dice que cuando lleguen a la ciudad le haga el favor y le compre una de estas listas. Llegando a la posada de la ciudad, la princesa dragón le pregunta a Jun si podía dormir con él, Jun le diría, claro, pero Dayi lo toma del brazo y le dice que está muy joven para que lo vacíe. El prota le dice que no será vaciado por ella que podían intentarlo esa noche, pero Dayi le dice que no dormirá con ella esa noche, le dice que podrían dormir los tres juntos y por decir esto terminó durmiendo solo. Esa noche el prota tuvo una conversación con el sistema, pues habían muchas incoherencias y todo se resume a la llegada del prota a este nuevo mundo, hay nuevos dioses y nuevos demonios que antes no existían, vagando por ahí esperando a ser invocados, se preguntaría si acaso el reino mono Sambuco no Buda podrían estar por ahí esperando a ser invocados.
Al día siguiente estos debían seguir su camino hacia la competencia, como siempre Dalli y la princesa dragón discutían, cuando entonces son interrumpidos por alguien, una banda de asesinos, pedía Qin Yu el hermano del prota y los dejarían, pero les dicen que este ya había sido asesinado y sale el prota a decirles que él fue el que lo mató. Cuando alguien con sombrero y espada aparece lo llaman el Señor Oscuro, quien dice que ya que aceptó esta tarea debe completarla o si no arruinará su reputación y da la orden de que los maten a todos el prota. Entonces le pidió al monje, que los deje a todos a un golpe y él los rematará. Cuando el más grande de ellos, lo ataca llamándolo viejo calvo, Estebo usa su técnica de las palmas, destrozándolos a todos y dejándolos tirados en el suelo. El prota como yo en el Fraida comenzaría a asegurar las kills. Cuando solo quedaba el Señor Oscuro, que era del pabellón oscuro, decía que no podía matarlo o si no ofendería todo el pabellón, pero claro, al prota que se la suda no le importaría esto, mantándolo y así ganando 200 puntos de experiencia. De repente una luz roja salió del cuerpo de aquel tipo, volando a toda velocidad. El viejo monje dice que eso no es bueno y el prota le pregunta que por qué. Resulta que eso es una marca de sangre y está conectada directamente con alguien poderoso de la tierra de los inmortales. Esa sangre volverá al inmortal y le dejará ver los últimos segundos de vida de su discípulo, pero el prota, importándole un pipepino, dice que deben seguir con su camino. Pasamos a algún lugar en las montañas. Aquella línea de sangre regresaba a su maestro, este la tomaría y comenzaría a ver los últimos recuerdos de su discípulo, emputándose mucho, gritándole al dragón malvado que salgan de su discípulo. Fue asesinado por un cultivador que tiene al lado a un monje que usa las 10.000 palmas mortales, y le pidió al dragón que vaya al templo de los monjes, para investigar un poco. De vuelta con Jun le preguntaba al monje, si podía enseñarle la técnica de las 10.000 palmas, pero este le dice que ese conocimiento es único y no se podía transmitir. Cuando entonces la princesa dragón le dice que si él no quiere ella le enseñará. El prota le pregunta que qué podría enseñarle, que según sabe los humanos no pueden aprender técnicas de demonios, pero esta le dice que sí se podía. Y que puede enseñarle la técnica de endurecimiento del cuerpo, y que se volverá tan duro como un dragón y poniendo su dedo en la frente de Jun, le dice que lo sienta con su corazón. El prota de inmediato es transportado a otro lugar donde podía ver cada etapa del endurecimiento del cuerpo. Actualmente eran solo 5, y gracias a obtener una técnica antigua el sistema lo recompensaría con otra invocación de dios o demonio. Estas son las 5 etapas que se pueden aprender. La primera te hará inmune a todos los venenos, la segunda refuerza tu piel como el acero, la tercera te hace indestructible, la cuarta capa es la de la fuerza y la quinta es la del Dharma del cielo y la tierra. También se dice que originalmente eran 8 capas, pero las otras 3 se perdieron con el paso del tiempo. Le da las gracias Xiaoli, la princesa dragón, por ayudarlo y mientras la abraza, piensa que aunque lo ayudó a volverse más fuerte debo invocar a alguien muy poderoso para estar más seguros, así que iniciaría la invocación de un nuevo dios o demonio. Solo será cuestión de tiempo para saber quién es. Estos habían llegado a otra zona peligrosa, era una de las fronteras, pero esta diferencia de la anterior, era constantemente atacada por diferentes bestias demoníacas. Cuando Dalli y Xiaoli le advierten que una ola de bestias venía dirigidas hacia ellos y que iban dirigidas por un rey demonio, se dice que si uno de esos reyes demonios logra entrar con todas sus bestias a una ciudad, esta sería destruida en medio mes. El perro le preguntaría al prota que si necesita de su ayuda, pero este le dice que por ahora solo protegerán a las personas, y que si las bestias deciden entrar entonces atacarán también. Esta vez las bestias estaban huyendo de algún poder incontrolable. Alguien les gritaba que los mataría a todos y ese era nada más y menos que la nueva invocación Liyuamba, el pájaro de las alas doradas y quien está en el reino de los inmortales. Este estaba destrozando a todas las bestias con sus armas raras y derrotando a la última de estas. Al prota Dalli le estaba diciendo que no se acercará a ese tipo, que era demasiado poderoso para ella. Incluso a Xiaoli, el rey demonio, apareció y le diría a Liyuamba que lo destrozaría ahí mismo. Liyuamba se burló un poco de él, llamándolo gatito, y le dijo que simplemente muera, y cuando el gatito atacó Liyuamba hizo lo mismo dándole un fuerte golpe, barriendo el polvo con él. De aquel gatito salió una sombra que estaba enojada porque destrozaron a su mascota y Liyuamba, valiéndole un pepino, volvería a destrozarla. Este rápido se acerca a la frontera con el protagonista, el resto de invocaciones estaban protegiéndolo, y le preguntan que qué quería hacer. Jun se acercaría a Liyuamba diciéndole que hizo un buen trabajo, este se arrodillaría ante él diciéndole que va a ayudarlo a alcanzar la grandeza. El prota le dice que se levante y que hablen. Xiaoli preguntaría que de dónde conocía al prota y que por qué lo llamaba benefactor. Liyuamba respondería que el prota le había dado de comer, cuando éste no tenía nada y que de no ser por él habría muerto de hambre.
El prota seguiría de camino a la competencia y como de costumbre Dayi y Xiaoli seguían discutiendo. El prota estaría mencionando que cuando ascienda al trono liderará y superará a la dinastía de Nansou. En eso estos sienten en un terrible olor y cuando sale a ver que pasa una niebla rara, estaba frente a ellos y entonces se escuchan un gran rugido. Li Yuan va y le dice al prota que solo era un pequeño dragón venenoso. Al escuchar esto el prota dice que aprovechará eso y que con eso podrá superar la primera capa del cuerpo, para poder ser inmune a todos los venenos. Y mientras van camino con Li Yuanba menciona que escuchó que cuando hay una bestia demoníaca es porque ésta está guardando un tesoro celestial y le pregunta a Li Yuanba que si esa sería el caso del dragón venenoso y esto le dice que logra ver una flor venenosa negra detrás del dragón. Cuando al fin llegan donde se encontraba las personas que estaban intentando luchar contra el dragón eran fácilmente derrotadas. El prota estaba acercándose de más y cuando el dragón lo atacaría, Li Yuanba intervendría y tomaría de la cola al dragón dándole un fuerte golpe enviándolo a volar. Teniendo entonces el prota aquella flor venenosa, frente a él y comenzaría a cultivarse. Alrededor decían que estaba loco y que iba a terminar muerto por el poderoso veneno disperso por el aire. El prota se decía que sentía como si 100 serpientes lo mordieran al mismo tiempo y que tenía que controlarse y que si no probablemente iba a terminar explotando, pero lograría hacerlo y el sistema le regalaría una subida de nivel además de que se abrió paso. Los que lo vieron se preguntaban si podrían hacerse amigo de algo tan extraordinario. Uno de ellos le diría que el resto de la flor a él no le servía y que si le podía dar ese resto de la flor que podría servir para curar a alguno de los compañeros de él, que habían salido heridos. El protagonista le preguntaría que si no estaba molesto porque le había quitado la flor, el hombre respondería que él se la merecía ya que había derrotado al dragón venenoso por su cuenta. El prota se lo pensaría y se daría cuenta que el resto de la flor no le sirve de nada. El prota se la regalaría y estos le darían las gracias por ser tan misericordioso y uno de ellos menciona que su hijo se cree el más fuerte pero comparado con él no es nada. En el carruaje Qin Yun le daría la buena noticia a Xiaoli. Y claro estaba muy feliz por eso. 2 días después llegaron a otra parte del reino de Cantlán. La gente decía que Li Ye estaba esperando al prota desde hace tiempo, cuando entonces alguien le gritaba que Yun ya estaba ahí y al verlo, lo retaría a pelear a muerte. El sistema inmediatamente le crearía una nueva misión a nuestro prota, que consistía en derrotarlo y convertirse en el genio más temido del reino de Cantlán, con una recompensa de éxito de 50.000 puntos de experiencia y un sorteo. Esta llegaría en el momento justo con esos 50.000 puntos, podría subir de nivel nuevamente. Li Ye con su espada cubierta de energía decide atacar al prota rápidamente, pero ante él se interpondría otra persona, siendo Ake que estaba en el bosque con el dragón venenoso. Resultando ser el padre de Li Ye, le dice a su hijo que no debe pelear contra el prota y que mejor se disculpe por ofenderlo. Volvería a enseñarle sus respetos al prota y le rogaría que le perdone la vida a su hijo. Bueno, se nos muestra un recuerdo de cómo al padre de Li Ye le notificaron de que su hijo quería desafiar a Yun. El padre de estaba feliz por haber llegado a tiempo para detenerlo. Li Ye de igual forma estaba molesto por detenerlo, pero su padre le decía que no era rival para el prota y que solo está buscando su muerte. El prota le diría que está bien, se detendrá y no matará a su hijo, pero Li Ye estaba muy molesto y desataría su aura, decidiendo atacar al prota. Yun tomaría su espada con 2 dedos, no solo la quebró de paso, usó su palma relámpago para darle una fuerte descarga eléctrica derrotándolo en el acto. Afortunadamente no estaba muerto y su padre le daría las gracias al prota por su misericordia. Al rey de Cantlán le notificarían de la derrota de Li Ye. Para es un problema el prota, si sigue desarrollándose y menciona que tendría que tomar medidas para que no sea una amenaza en el futuro. En una linda noche estrellada el prota se encontraba cultivando, cuando el sistema lo recompensa con los 500.000 puntos y un sorteo al azar. Decide usar de una vez el sorteo al azar y obtiene una Gatling exterminadora y decide sacarla. El perro celestial no sabría qué tipo de arma es, pero estaba impresionado por el poder que tiene esa arma. Al día siguiente, el prota había descansado bien y cuando iban saliendo, estos se verían rodeados por cientos de soldados y junto a ellos estaba el líder de la ciudad del acantilado caído. Gritaría a todo pulmón que el rey de Yue, que por cierto es el prota, es peligroso, y que debe ser eliminado. Los arqueros lanzarían decenas de flechas que Yun bloquearía fácilmente. Yun utilizaría un ataque de rayos para inmovilizar a algunos. Cuando le gritan rían a otro de la familia Sonlan que acabe con el prota, rápido se lanzaría con intenciones asesinas, pero Yuanba intervendría, logrando parar la palma que iba dirigida a Yun.
Yuamba diría que moriría por intentar atacar a su señor. En un rápido movimiento este le quiebra la mano y enojado le da uno de sus fuertes golpes que lo destrozarían en cuerpo y alma. La multitud estaba aterrada por el poder de Yuamba. El padre de Li Ye le diría a su hijo que por eso lo detuvo y Li Ye pensaba en que era muy aterrador, y que si lo enfrentaba no tendría forma de contraatacar en absoluto. Su padre le diría que si en el futuro se encuentra al príncipe, sea respetuoso con él, de lo contrario, ya sabe lo que podría hacerle la gente que lo rodea. De entre todos aún quedaba el señor Guillén. El prota lo acabaría y le diría a uno de los suyos, que le dé un mensaje al rey de Cantlán, que cuando regrese de la competencia, se abrirá paso por el reino. El emperador de Cantla estaba enojado por la declaración del prota, porque básicamente los amenazó. Y uno de sus sirvientes le diría que el prota había dicho que iba a abrirse paso cuando regresara de la competencia, y que solo tenían que impedir que el prota llegara lejos en la competencia y que podían enviarle a Li Ye para que lo derrote. Claramente no sabía que el prota ya había derrotado a este. Y al reportarle esto, quedarían en Siot y no sabrían qué hacer. Pasarían un par de días y el prota había llegado a la otra dinastía. Al llegar a la entrada de la ciudad, Yun vería como los guardias acosaban a las mujeres, con la excusa de que tenían que revisarlas a fondo. El prota se podría pensar que Saoli y Dayi eran muy hermosas, así que estos podrían querer hacerles algo, ya que estos tipos usaban la excusa de que solo hacían una revisión para poder tocarlas. Pero al prota se le ocurriría una idea. Una de las chicas iba a detener a uno de esos guardias, pero alguien la detiene y le preguntaría que si tienen un conflicto con soldados de la dinastía Zhou, y que si ese es el caso se les negará la entrada y perderán la calificación, y que por lo que debían de aguantarse. Al escuchar eso el prota interviene y les pregunta que si no les da vergüenza hacer algo como eso. La chica, después de experimentar tal abuso por parte del guardia, decide refugiarse en el prota. Resumiéndoles todo lo sucedido, el prota puso a todos los competidores en contra de los guardias, pues la competición era para obtener nuevos talentos fuertes, pero si no entraba nadie, no podían hacer nada, ya que así como ellos dependían de la dinastía también dependía de ellos. Todos ya comenzaban a rebelarse contra los guardias y cuando uno de estos intentaría atacar por detrás al prota, este con una fuerte patada, lo envía a volar lejos y muy enojado Yumba diría que quien se atreviera a molestar a su señor se convertirá en pastel de carne. El prota con todos los dioses y demonios a su alrededor, este preguntaría que si los dejarían entrar o no, entonces llegaría uno de los oficiales de más alto rango. Este reprendería a los guardias y les diría que mañana no era necesaria su presencia ahí. Aquel tipo también estaría en el reino inmortal de la tierra aunque solo en la primera etapa. Este reconocería la fuerza de Yuamba y se acercaría a este, preguntándole que quién es, a lo que Yuamba respondería que le importaba. El prota intervendría diciendo que es uno de los suyos. Y que es huérfano. Cuando escuchó eso aquel oficial le preguntaría a Yuamba que si no lo quiere tomar como su maestro, pero este le diría que no tomaría como maestro a alguien más débil que él. El oficial muy enojado, le diría que es muy arrogante y que lo tomará como discípulo, tarde o temprano, que solo espere y tras decir esto desaparecería. El prota al analizar se percataría que Yuamba y Saoli tienen la misma edad, así que podrían participar en el torneo. El problema con Saoli es que debe ocultar su identidad de princesa dragón, así que le diría a Yuamba que se una con él al torneo, aunque este no quería porque los demás eran más débiles. Esta aceptaría ya que Yun lo convencería, y que junto a él podía alcanzar la grandeza. En otro lugar le daban sus saludos al maestro resultando ser el oficial quien pensaba como sus discípulos eran demasiado débiles comparados con Yuamba, y que ese chico debía ser atrapado por él sea como sea. Al día siguiente todos disfrutaban tranquilamente de su desayuno, y explicándonos así nuestro prota cómo era la primera prueba. Que consistía en conseguir estrellas, que es una pirámide que va desde una estrella hasta 9 y si consigues 9, eres completamente un genio. Más al rato ya habían llegado donde se iba a llevar a cabo la prueba, estaba demasiado lleno de gente. El prota al no poder pasar le pidió a Yuamba que se abriera camino. Aceptando la petición de nuestro héroe, Yuamba iniciaría a apartar a todos a punto de martillazos, abriéndose paso a través de mucha gente. Llegando donde estaba el examinador, que llamaría a la siguiente persona, pero inmediatamente la detendría ya que no cumplía los requisitos. El prota preguntaría que quién era ese. Le dirían que se llama Chu y tiene un par de ojos que son capaces de penetrar la esencia de cualquier cosa. Cuando era el momento de pasar de nuestro prota, este se sentiría raro cuando lo miraba el examinador, teniendo una sensación de como si lo estuviera mirando desnudo. Pero Chu elogiaría a nuestro prota y le diría que es alguien increíble con tan solo 16 años y le
Permitiría la entrada a la prueba. Yun ya adentro no entendía qué era ese lugar, pero se fijaría que había un muñeco de pruebas. El muñeco lo atacaría inmediatamente y este con su lanza lo detendría logrando derrotarlo y obteniendo una estrella, dándose cuenta que entre más muñecos derrote más estrellas vas a tener. En otro lugar, los evaluadores estaban observando al prota y elogiaban su experiencia en combate y como ya estaba por la sexta estrella, y al observar a Yuamba, diría que estaba en un buen nivel, pero observando bien, se percataría que el que estaba en un gran nivel era el maniquí. Al comprobar la calificación se darían cuenta que este ya tenía las 9 estrellas. Feng le diría al anciano que deben obtener a ese chico a como de lugar, y que deben actuar rápido antes de que otra secta lo descubra. Al revisar nuevamente se percatarían que había otra persona con nuevas estrellas, siendo ese el protagonista, quien se había puesto la armadura del emperador de oro púrpura. Con eso finalizó la prueba y fue transportado de vuelta. Yuamba lo felicitaría por tener su misma calificación y él. Prota aún no se había quitado la armadura. Shu estaba viendo al prota, pero no podía ver a través de su armadura. Pensaba en que seguramente era un artefacto mágico celestial y que debía conseguirlo. El prota se percataría de que no se había quitado la armadura y rápidamente se la quitaría. Shu le diría que ahora solo debe esperar al torneo del dragón, no tenía que hacer nada más. Pero pensaba en cómo no podía tocarlo en público. Yuamba veía cómo ocultaba su verdadera intenciones detrás de esa sonrisa falsa. Tuvo pensando en deshacerse de ellos y obtener sus tesoros celestiales para él. Yuamba le diría al prota que sintió una intención asesina por parte del examinador y que si quiere que lo mate ahí mismo. Pero Yun le diría que no haga eso, ya que si no, no podrán participar en la competencia. Ya se encargarían de él después, mientras tanto iban a disfrutar el resto del día con una buena comida. Ya en la posada mientras todos hablan y comían, el viejo inmortal recibió un mensaje de su discípulo. Le diría al prota que tiene un discípulo llamado Levi que venía en camino para rendirle homenaje. El prota estaba emocionado porque era Levi, el inmortal de la espada de lodo verde. Pero le consultaría al sistema, que qué pasaba ahí. Si él no lo había invocado aún y el sistema le explicaría que algunos dioses y demonios que el prota invoca tienen discípulos y estos discípulos también cuentan como un dios o demonio. Y que si el prota se vuelve más fuerte estos discípulos despertarán y vendrán a adorarlo como su maestro. En ese mismo día, pero en otro lugar, estaba la santa de la secta Nanmin. Esta había escuchado de que ahora un Chen es famoso en todo ese lugar, aunque no sabía si era el prota. Su sirvienta le diría que ojalá y sea él ya que tuvo una calificación de 9 estrellas y que con eso podría ayudarla a ella a romper el contrato matrimonial que tiene arreglado. Esta también eso espera, si no lo matará. No permitirá que ningún hombre que no sea su esposo vea su cuerpo. Por otro lado, el prota y todos iban caminando tranquilamente, cuando Yuambar le dice al prota que alguien los estaba siguiendo. Este decidió desviarse del camino por una zona abandonada, cuando de pronto el prota sería atacado con una daga, pero Yuambar lograría detenerla, apareciendo así un encapuchado delante de ellos que exigía que le dieran todos los tesoros que tuvieran. Este se lanzaría a atacar nuevamente pero Yuamba lo interceptaría y le proporcionaría una gran cantidad de golpes, revelando así la identidad del atacante, resultando ser el examinador Chu. Yun sacaría su pistola y cuando le estaba a punto de disparar alguien le gritaría que se detuviera, pero al prota que se la suda, no le haría caso y con un solo disparo lo eliminaría obteniendo así 100.000 puntos de experiencia. El oficial que había llegado, le reclamaría al prota por no detenerse. Pero el prota le diría que ellos habían sido atacados y que lo había eliminado por defensa propia. Pero el oficial no estaba satisfecho con esa respuesta. Y estaba por decir algo más pero sería interrumpido por Yuamba que le diría que si no le gustaba que pelearan. El oficial más que enojado le diría que le demostraría el verdadero poder. Y cuando éste estaba a punto de atacar a Yuamba, llegaría Levi, que detendría al viejo, dándole así un corte, que el viejo detendría con dificultad. El viejo al ver que no podía hacer nada solamente tomaría el cadáver del examinador y se iría. Yuamba quería probar su nivel en contra de Levi, pero Yun le diría que no debía pelear en contra de sus compañeros. Después de un breve intercambio de palabras Levi juraría lealtad a Yun. Ya en la posada estos estarían conversando. Y Xiaoli le preguntaría al prota que por qué no se retiraba de la competencia, ya que se había metido en problemas con los examinadores. Taibai le diría que la recompensa es muy generosa y le servirá bastante al prota. Levi diría que no se preocuparan ya que después del corte de su espada ese tipo no volvería y cuando iban a celebrar esa victoria estos serían interrumpidos por el Salón de la Espada Divina.
Jun lo reconocería como uno de los grandes 7 clanes, así que el prota se presentaría y preguntaría, ¿qué es lo que sucedía? A lo que respondería que el Salón de la Espada Divina deseaba reclutarlos como discípulos principales y que podían elegir a cualquier maestro del salón como su maestro. Los que observaban eso decían que el prota era de un pequeño reino y si se unía a la Espada Divina el reino también se unía a ellos y con eso también el poder y reputación de ese reino. El prota preguntaría que si se une acaso podrá salir y volver cuando él quiera. A lo que le responderían que la espada divina está bajo control del rey y trabajan para toda la dinastía que no podían hacer algo como eso. Jun entonces les diría que lo lamentaba pero que se niega. Estos muy enojados, le preguntarían que si sabía a quién rechazó, a lo que éste les responde que simplemente quiere más libertad, lo que los enojaba y pensarían que tenían que darle una lección, pero como hay demasiada gente no pueden hacer nada y mejor esperaran su momento y le darán una lección a ese arrogante. Le dirían a nuestro prota que solo espere que se arrepentirá. Luego de estos irse, el prota recibe su invocación gratis mensual por lo que deja a los demás comiendo y les diría que tiene algo que hacer. Estando en su habitación comienza la invocación de Dios o demonio al azar, esta vez eran 2 personas las convocadas, no se sabía ni su nombre, ni su raza, ni su poder, pero su lealtad era de 90, así que no traicionarían a Jun. El sistema le reportaría que los dioses o demonio estaban en camino. Cuando de repente su habitación se tornaría de color verde, el prota no sabía qué estaba pasando y detrás de él aparecerían 2 demonios. Jun se asustaría y les diría que casi se caga en los pantalones, estos se reirían un poco, el sistema le diría que invocó a Blanco y Negro que son fantasmas, con un nivel de cultivo en el 3er nivel del reino inmortal de la tierra, con las armas mágicas, hoja de guadaña, cadena de almas y el brazalete de almas. Además de que la lealtad estaba 95%. El prota les preguntaría que si acaso se han estado escondiendo en esa ciudad, porque de hecho llegaron muy rápido, estos le dirían que solo son 2 almas solitarias, pero gracias al poder del prota estos pudieron despertar habilidades. El prota les diría que esa apariencia no les ayudará con las demás personas, pero eso le comentarían que conocen la técnica de evasión del yin y el yang y que les permite viajar entre ambos mundos, y que por el momento se quedarán en el infierno o en la oscuridad. Y cuando el protagonista necesite de su ayuda solo debe tocar la campana que le han entregado y regresarán al mundo terrenal. Jun les diría que es más que perfecto, pero por curiosidad preguntaría que si acaso los monjes pueden sentir su presencia. Blanco y Negro le responderían que no, aunque estén en el reino de los inmortales estos no pueden sentir su presencia a menos que estén a 1 metro de ellos. Les preguntaba por la pelea que tuvo el monje con Dalli y el perro celestial. Por el momento estos decidirían retirarse por lo que el prota aprovecharía la noche para poder cultivar. Cuando en medio de su cultivación de repente por su ventana lanzarían un extraño cilindro que empezaría a botar un extraño gas, el prota por supuesto lo sentiría y se diría para sí mismo que eso le recuerda a una escena de alguna película de su mundo, y discretamente sacaría su pistola por precaución, ya que sabía que tenía un intruso. Mientras pensaba que menos mal ahora su cuerpo es inmune al veneno. Por otro lado Dalli se encontraba dándose un baño, cuando de repente escucharía un disparo, y se daría cuenta que el prota estaba en peligro. Ya que reconocería el disparo de la arma del prota. Y se dirigiría rápidamente a ver qué estaba sucediendo. Mientras tanto en la habitación del prota, por ventana que había caído el cilindro con el gas extraño, había entrado un ninja, que con intenciones de eliminar a Jun intentaría atacarlo, a lo que Yuna al estar preparado, se dispondría a atacar de igual forma. Así estos comenzarían una lucha, en la pelea el prota, intentaría vencerlo rápidamente con la lanza, pero se descuidaría, y el asesino esquivaría hábilmente todas las estocadas que le lanzaba el prota. Cuando el asesino se dispondría a aprovechar las aberturas del prota y matarlo, Dalli entraría en el momento justo para detenerlo. El atacante no esperaba a alguien tan poderosa, así que se iría rápidamente. Al prota no le quedaría de otra más que ver cómo se iba por los techos de las casas de esa ciudad, pero más que molesto por su incapacidad de hacerse cargo de la situación decidiría sacar la campana de Blanco y Negro. Dalli al no saber que el prota era el amo de estos demonios, con preocupación en su voz le dice que tuviera cuidado con eso, pero el prota le diría que no se preocupe, que él puede controlar la situación y comenzaría a usar la campana. El sonido y la aparición de los fantasmas provocaría que las personas se queden estáticas bajo la luz de la luna. Mientras tanto Dalli asustada por el bienestar de Jun intentaría protegerlo de Blanco y Negro, pero estos se mostraban muy amigables con Jun. El protagonista rápidamente les indicaría su plan de acción. Les diría que alguien lo ha atacado.
Que lo ha herido un poco, pero logró escapar y está aproximadamente a 10 millas de ahí. Y que quiere que lo acaben junto a las fuerzas que estén detrás de él. Tan rápido como se fueron el prota le explicaría a Dalli que esos dos son blanco y negro los fantasmas y dioses del inframundo, quienes también le dieron la campana de invocación. Y aparte de eso lo adoraban como su amo y señor. Dalli solo podía ver impresionada cómo el prota sometía a tantas entidades. El prota tirándosele encima le daría las gracias por salvarlo y le diría juguetonamente que como pago por salvarlo, éste le daría su cuerpo. Aunque para desgracia de Jun, Dalli rechazaría su oferta por ahora, esa misma noche en la sala de la espada divina, alguien se encontraba cultivando. Este era conocido como el 13º anciano, el discípulo a quien hirió Dalli, iba a contarle la situación cuando de repente el ambiente se pondría pesado y una risa escalofriante resonaron en la sala. Saliendo de entre la oscuridad negro que rápidamente atacaría primero al discípulo, que estaba a punto de hablar, acabando con este en un parpadeo. El 13º anciano no podía sentir el aura de la persona quien atacó y por esa distracción es tomado por las cadenas del alma. Este trataría de romper las cadenas y negro burlándose le diría que no desperdicie su aliento porque esa era una arma mágica, y que no podrá liberarse. Cuando el anciano lo ve fijamente al rostro este rápido lo apuñalaría con su cuchillo, y en ese momento Blanca lo tomaría por el corazón, este preguntaría que por qué lo han matado. A lo que Blanca le diría que se metió con quien no debía, que se irá al infierno y que será mejor que se arrepienta allá. Al día siguiente por la mañana hablaban de cómo una parte del salón de la espada divina fue eliminado en una sola noche y toda la casa estaba llena de cadáveres y que las muertes de estos fueron más que horribles. Por otro lado en la plaza de teletransporte donde estaban recién llegando otros integrantes de la espada divina para ver qué había pasado en el lugar, pues esa matanza fue una provocación, aunque les dicen que no encontraron nada, era como si un fantasma los hubiese arrasado, de todos modos. Estos se quedarían para comprobar la situación. 2 días después la prueba de artes marciales del dragón sumergido, comenzaba ese día. Estos enviarían a todos al mundo mágico, llevarán una placa de madera infundida con poder espiritual en caso de peligro pueden aplastar la placa de madera para escapar. Cuando solo queden 10 personas la prueba concluirá, el torneo tendrá una semana y si quedan más de 100 personas en ese momento entonces comenzará un torneo de batalla en la arena y ya entrando al portal al mundo mágico, uno de los integrantes de la espada divina se daría cuenta de la presencia del prota y de la de Yuamba. Siendo estos los únicos cultivadores que recibieron 9 estrellas en la prueba y este muy amigable, les desearía suerte y les diría que espera mucho de ellos. Mientras estos entraban desprevenidos, uno de los de la entrada los vería de manera sospechosa y recordaría, como algunos de los integrantes de la espada divina fueron a visitar al protagonista y la habían pasado mal. Y quizás ellos tengan algo que ver con la matanza de la noche anterior, este en susurro le diría sus conjeturas a su compañero. Aparte de eso le hablaría sobre un tipo llamado Levi que era muy poderoso con la espada y puede encargarse fácilmente de la espada divina. A lo que el otro le respondería, que prestará mucha atención, y así podrá definir si es real lo que dice o no. Mientras piensa que si el prota tiene algo que ver, y no se quiere unir a ellos, debe ser eliminado con la mayor cautela. Y que no se le puede dejar seguir creciendo en poder. Por otro lado Jun terminó llegando a alguna parte aún desconocida para él. En medio del bosque de ese mundo mágico. Este terminaría desencadenado una misión secundaria oculta, que consistía en pasar desapercibido, ya que ya sospechaban que él estaba involucrado, en la destrucción de la espada divina. Y como recompensa por el éxito de la misión es un sorteo al azar, y si lo descubren sería inmediatamente perseguido por la espada divina. El protagonista optaría por mantener un perfil bajo, para así concretar la misión. El perro rugiente también había ido con él a esa dimensión. Por otra parte Yuamba estaría gritando el nombre de nuestro protagonista llamando así la atención de otros cultivadores, uno de estos lo insultaría y lo atacaría pero sería derrotado fácilmente por este, pero en eso sería encontrado por Jun que le diría que no llamase demasiado la atención y le señalaría una dirección para ir. Pero en eso escucharían sonidos de una batalla y no era más ni menos unos cultivadores estaban tratando de derrotar a un dragón negro que estaba a punto de sufrir una transformación, y una de sus garras tenía una perla de dragón. El perro celestial le diría que esa perla era sumamente poderosa y que si tenía suerte al consumirla obtendría un rastro de esencia de dragón. Yuamba dispondría a ayudarle a nuestro prota a obtener dicha perla. Mientras que otros cultivadores trataban de derrotar al dragón pero esto era inútil ya que el dragón era sumamente poderoso y con suma facilidad derrotaba a la mayoría de los que intentaban apoderarse de dicha esfera.
El protagonista ocharía por mantenerse de espectador y consultaría al sistema sobre más detalles de la lanza que obtuvo en el sorteo, que si acaso tenía un poder especial aparte de su enorme peso, a lo que el sistema le respondería que de hecho esa lanza ya tenía una alma de dragón y que si absorbía esa alma de ese dragón podría despertar a la alma que estaba dentro de esta. Y que era considerada una arma prohibida en el territorio de los dragones del Mar del Sur y que no podía ser usada por los dragones. Mientras pensaba, saludado por las personas que se habían topado con él, al conocer a Perro Rugiente. Estos también querían luchar en contra del dragón, pero Yun les diría que sería mejor que se alejen, ya ese dragón será vencido por él, pero de todos modos ese dragón está lleno de tesoros, así que les dará alguno y equipándose su armadura se lanzaría en contra del dragón utilizando la lanza prohibida, lograría herirlo y pensaba que era más efectiva de lo que esperaban. Pero no era suficiente, así que utilizaría su poder y se volvería del mismo tamaño del dragón volviendo a clavarle la lanza, causándole mucho daño. Entonces volvería a su tamaño normal, para así propinarle un ataque relámpago, y así poder dar su último golpe, pero fracasó al intentarlo y este terminó en el agua. Yuama y los otros dos estaban preocupados y otros hacían burla por el fracaso de nuestro héroe, cuando en eso se sentiría el rugido del dragón y del agua saldría el prota con un enorme dragón blanco en su espalda, preparándose para dar el golpe final. Luego de eliminarlo, de aquel dragón negro saldría disparada una alma que sería absorbida por la lanza, mientras la perla del dragón iba cayendo al lago, los demás cultivadores tratarían de apoderarse de esta, pero antes que alguno la recogiera, sería tomada por Yun, que después de que intentaran atacarlo, sacaría la ametralladora, dejando así en el suelo a todos muertos, y además ganando así muchos puntos de experiencia. Después de eso y mientras el prota revisaba su sistema, algunas personas estaban corriendo de algo, decían que Xiaoli se había vuelto loco. El prota en su ventana del sistema había recibido 10 explosivos de un mundo desconocido que se llama Trueno Celestial y es un explosivo comprimido, tiene un rango de explosión de hasta 100 metros, el otro que estaba junto al prota, le diría que ese tal Xiaoli parece ser un genio con la sangre de los simios. Otros dos que aún estaban corriendo no comprendían por qué ese buen chico se había vuelto loco, cuando de repente aparecería un enorme gorila que terminaría aplastándolos y cuando vea al prota estos inmediatamente los atacarían. Yunba intentaría protegerlo, pero Yun le diría que se lo deje a él y utilizando el explosivo este se lo lanzaría, en toda la cara. La explosión era tan grande que incluso Yuanba tuvo que intervenir para poder protegerlos de eso y la explosión no dejaría ni rastro del gorila. El prota, entonces le preguntaría al sistema porque aún no había puntos de experiencia y este le dice que debido a que actualmente se encuentra en una competencia, no siempre que derrote a alguien se le distribuirán los puntos, puede que estos sean dados al final de la competencia, además de que el valor de la experiencia aumentará ya que esta competencia es muy famosa, y que si fuera una competencia cualquiera no habría nada de esto. Más tarde por la noche en una fogata donde estos hablaban de que ese tal Yasenlon era discípulo de un anciano de la secta vudú, existen 7 grandes sectas, la de la espada divina y la secta vudú y hay muchas. Aún ya perteneciendo a una de las grandes sectas este decidió participar en el torneo dragón porque las recompensas eran buenas, así que el prota acabó de ofender a otra gran poderosa secta matando a uno de los suyos, el prota le preguntaría a la chica que a qué secta se unirá ella cuando acabe la competencia. A lo que ésta respondería que independientemente de que a cuál se una era un honor para toda su familia. Las sectas existentes son, secta del elemento verdadero, secta del rey Fénix, puerta de la constelación, secta vudú, salón de la espada y la secta Xuanlin. Siendo esta la secta, que el prota dejó en ruinas al obtener poderes sobrenaturales por primera vez. La chica continuaría diciendo que no importaba la secta a la que se uniera ya que su objetivo era volverse más fuerte. Yun le propondría unirse a su reino. Pero ésta lo rechazaría. El prota insistiría diciendo que en un máximo de 50 años su reino escalaría hasta convertirse en una dinastía imperial. Desencadenado así una misión principal que consistía en convertir su reino en una dinastía en un plazo de 50 años, y si lograba completar la misión recibiría una invocación divina, una invocación de legión divina, un sorteo aleatorio y una bonificación de 10 niveles. Y en caso de fallar supondría en un descenso de 10 niveles. El prota preguntaría al sistema por la legión divina que mencionó, a lo que el sistema le respondería que eran un grupo de soldados celestiales y hombres sombra, oscuras sombras de soldados tenebrosos cruzando la frontera 365 sombras oscuras de santos demoníacos y que esas son algunas de las cosas que podrá invocar, pero que no tendrá que esperar 50 años para invocar a algunos de esos, pues una vez éste haya logrado invocar a 10 dioses y 10 demonios se le regalará una invocación de legión.
divina, y mientras el prota pensaba en lo increíble que sería eso y en cómo se volvería el más poderoso, algunas personas que estaba buscando al prota gritaban que allí estaba el tipo que tenía la perla y saldrían un montón de tipos atacándose al prota. Entonces sacaría la Gatling exterminadora y rápidamente se desharía de todos ellos, mientras este perseguía al último. 3 tipos muy asustados reconocerían al tercer príncipe. La chica junto al prota los reconocería de igual forma a los 3 y les preguntaría que qué pasó y comentarían que unos lobos monstruosos los estaban persiguiendo por alguna razón. Jun por el momento decidiría dejar escapar a los otros, ya que primero se encargaría de esos lobos y entonces utilizaría la lanza, ya que aprovechará a esa gran cantidad de lobos para mejorar su experiencia en combate con esta. Así que correría a acabar con algunos de estos. Era mucho más fácil de lo que pensaban y Yuamba también entra a la pelea y medio minuto después estos habían acabado con todos. El prota le diría a Yuamba que en la próxima por favor le deje a la mitad de los enemigos. La chica estaba preocupada por el prota e iría a ver cómo estaba, y el prota aprovecharía para coquetear diciéndole que si quiere puede venir y limpiarle la cara si está tan preocupada por él. Esta lo haría y poniendo así un poco nervioso a Jun. Molestando así con esa escena a uno de los 3 que el prota ayudó con los lobos. El perro celestial percibiría algo inusual en este y telepáticamente le hablaría al prota y le diría que ese tipo llamado Yesuan tiene píldoras demoníacas con él. Para ser precisos, píldoras demoníaca del rey lobo de tercer nivel, y que esa es la razón por la que los lobos los estaban persiguiendo. Además agregaría que esa aura hace palpitar su corazón y definitivamente no es el aura de un humano. El prota después de pensarlo concluiría que posiblemente se esté haciendo el idiota al ocultar tal hecho o bien simplemente tiene mucha suerte y se topó con esa píldora por casualidad. Deseando el prota que fuera la segunda conjetura, pero de todos modos debe Vic protegerse de ese chico. El otro sujeto que estaba con el prota le diría que era mejor ir a otro lugar ya que ese olor ya no lo estaba aguantando, y antes de irse el prota le dice a los otros 3 que los ha salvado que no piensen, que seguirá protegiéndolos. Pero a excepción de ellos sí protegería a la chica a quien él invitaría a ir con ellos, pero esta le pide ir solo, ya quiere estar por su cuenta y el prota aceptaría su decisión y se dispondría a retirarse con un plan de acción para ver lo que escondía el chico de la píldora demoníaca. Este le preguntaría al perro rugiente que qué tan lejos los puede percibir y este le respondería que a bastante distancia, en otra parte del bosque con estos 3 y la hermana Chu. Estos estarían como si nada cuando de repente se acercarían personas y alguien diría que la hermana Chu es una mujer hermosa. Uno de ellos, que parecía ser el líder de estos, diría que si los matan a todos los dejará usar a la chica, y como estos eran de reinos superiores acabarían con estos fácilmente, obligando al chico de la píldora a ingerirla, y acabando con el primero diría que era turno del siguiente, que al verse en aprietos tomaría de rehén a la señorita Chu, pero algo que ignoraba es que ya no tenía enfrente al amigo de esta, sino a un demonio renegado que se había apoderado del cuerpo de este. Así que sin prestarle atención a las amenazas que le hacía, rápidamente lo masacraría ante la mirada atónita de los que una vez fueron sus compañeros. Uno de los suyos lo llamaría hermano mayor y le preguntaría qué le pasaba, pero ese al no ser su antiguo amigo, sino el demonio que estaba dentro de él, les diría algo que los dejaría impactados, ya que ese tipo nunca los consideró como hermanos y que en su mente siempre los despreciaba por no tener talento, además de que a menudo deseaba el cuerpo de la hermana Chu. Estos, sin entender del todo, le preguntarían qué quiere hacer y este les respondería que iba a hacer lo que ese niño nunca pudo lograr. Y cuando estaba a punto de sujetar a aquella chica, Jun llegaría y le daría la orden a Yuamba de matarlo a martillazos. Apareciendo Yuamba enfrente del demonio, el demonio diría que no esperaba que viniera por él tan rápido, y pensaría que debía huir, pues no era rival para Yuamba, pero Yuamba al notar que quería escapar le lanzaría un martillazo, provocando así un daño que dejaría sorprendido al demonio que estaba en el cuerpo de ese chico, ya que no se esperaba que fuese tan devastador el poder de Yuamba. Y mientras este intentaba esquivar todos los ataques, el prota se preguntaba que qué le pasó a Yesuan y el perro le diría que tiene un alma demoníaca en su cuerpo. ¿Puede ser el alma de un practicante demoníaco o de un demonio? El prota preguntaría por la diferencia entre un practicante y un demonio. Y en resumen de lo que nos explica el perro, se nos menciona que los demonios han existido desde el nacimiento de la raza humana y algunas personas los han imitado al ver su fuerza y brutalidad. Y son temidos ya que los cultivadores de demonios progresan más rápido que los cultivadores normales, pero a causa de eso pierden la cabeza fácilmente y se convierten en un monstruos que solo sabe matar. El perro le comentaría a Jun que ese chico actualmente está cultivando a un demonio, pero que en el futuro este será devorado por esa alma demoníaca que está cultivando y solo entonces se convertirá en un demonio completo. En la pelea Yuamba estaba más que furioso ya que no podía vencerlo rápidamente y este justo estaba a punto de sacar el cuerpo del pájaro roca de alas doradas que estaba en su cuerpo.
El demonio pensaría que si no escapaba en ese momento sin duda alguna moriría, comenzaría a abrir un portal para escapa y Yuamba no iba a dejarlo escapar. Y aunque el prota también quería ver el cuerpo del pájaro de alas doradas, le diría a Yuamba que lo deje ya que no quiere llamar la atención de los integrantes de la espada divina. Y al escaparse el demonio, el sistema le daría la misión de eliminarlo, y la recompensa sería una invocación y puntos de experiencia. El cultivador de cabello verde que tenía en la mira a nuestro héroe, estaba preguntándose, que a cuántos concursantes había eliminado ya el prota. Pero de repente un portal se abriría frente a él. Saliendo de el demonio que se le había escapado al prota, el cultivador reconocería a como uno de los participantes, pero notaría que estaba demonizado y lo perseguiría para exterminarlo. El demonio rápidamente formaría otro portal, por el cual escaparía. El cultivador rápidamente informaría sobre estos a todos, advirtiéndoles que un concursante demonizado andaba suelto. Después de una semana, todos serían traídos del mundo mágico al mundo normal, notando los examinadores cómo salían pocos concursantes soniendo así que fue culpa del demonio. Y sin perder el tiempo pedirían sus identificaciones y les dirían que fueran a la capital imperial, y podían llevar un sirviente con ellos, y que allá se llevaría a cabo la siguiente prueba. Mientras que el prota se encontraba pensando en que a quién llevaría a la siguiente prueba. El prota daría su firma para la identificación y el sistema le notificaría que la misión había sido completada, y que todos los puntos de experiencia recolectados en la prueba serían entregados de inmediato. El total de experiencia era de 900.000. Esto le permitió avanzar en su cultivo y con esa buena noticia, y Yuamba se retirarían. En ese lugar muchos maestros preguntarían por sus discípulos y que si alguien los había asesinado que lo entregarán, para hacer justicia. Los examinadores solamente les darían la información del demonio, ya que le echarían la culpa por todo a El prota al llegar a la posada le comentaría todo lo sucedido a Fa-Hai y le aconsejaría tener más cuidado con ese demonio, ya que tenía una habilidad molesta que le permitía escapar a través de portales al inframundo. Y que eso además de molesto lo hacían alguien peligroso. El prota pensaría que tenía que decirles a Blanco y Negro que lo busquen y se encarguen de él. Al salir de la posada se toparía con otros de sus ayudantes, el cual traía un anillo con unas hierbas que el prota lo había mandado a buscar. El prota contento con esto se diría que podía avanzar a la segunda etapa del cuerpo. Ese día por la noche el prota se estaba dando un baño, mientras pensaba que qué tan difícil era avanzar de etapa en el cuerpo inmortal, y que cuánto tiempo tardaría él en llegar a la tercera etapa. En eso llegaría Dayi con un recipiente, lleno de algunas plantas medicinales. Dayi le diría que si estaba listo, ya que iba a experimentar un dolor supremo si ella ponía esas hierbas a su baño. Tomando aire, le diría que estaba listo. Así que Dayi iniciaría a verter todo el jugo de plantas medicinales. El prota al haber subestimado la potencia de dichas plantas estaba experimentando un dolor infernal. Pero trataría de soportarlo ya que Dayi estaba junto a él. Dayi le comentaría que su posición en la lista de los cultivadores, él estaba en el puesto 673 y que eso sin tomar en cuenta la clasificación demoníaca. Al pasar 7 días el prota finalmente alcanzaría la segunda etapa del cuerpo inmortal. Después de ver sus estadísticas se retiraría a desayunar. En medio del desayuno le llegaría un mensaje de parte de Blanco y Negro, que lo llamaban a una zona apartada para no incomodar a las demás invocaciones. El prota al dirigirse a reunirse con Blanco y Negro se toparía con unos tipos que después de darles la espalda y continuar su camino lo quedarían viendo con caras sospechosas, claramente tramaban algo. Al llegar al punto se encuentro sería atacado por algunas personas, que rápidamente eliminaría, con ayuda de Blanca y Negro. Negro le diría que el demonio había abandonado la ciudad, y iba a continuar hablando pero sentiría la presencia de alguien poderoso acercarse. Así que tomando al prota por el hombro se retirarían al inframundo. En ese preciso instante llegaría alguien que estaba más que enojado y juraría cortarlos en pedazos. Mientras que el prota era guiado por Blanco y Negro en el inframundo, el sistema recompensaría al prota con una invocación divina por visitar por primera vez el inframundo, y el prota se percataría que cada vez que llega a un lugar en específico el sistema lo recompensa con nuevas invocaciones. Jun le preguntaría al sistema que si él llevaba a Yuamba a la competencia, y invocaba a otro dios o demonio tendría 2 ayudantes, que si eso era posible. El sistema negaría tal sugerencia ya que al llegar a la capital imperial las oportunidades de invocación serían bloqueadas. Así que el prota decidiría empezar la invocación en ese momento.
Este tendría una silueta un poco extraña, pero lo que más sorprendió al prota fue la lealtad que estaba en 98. Jun llegaría a un lugar donde Negro le presentaría a Queen que era una fantasma, contándonos así que esta era la hija del demonio que había poseído a aquel chico, y que ésta después de su muerte reencarnó y se convirtió en un agente fantasmal. Queen le contaría al prota que su padre antes era un cultivador del camino justo, pero luego de una derrota, este se iría al camino demoníaco, y un día al perder el control terminó por matarlas a ella y su madre. Este después de esto se cambió el nombre y siguió entrenando, un día con ganas de venganza, se entregaría nuevamente al otro cultivador, dando como resultado que este casi murió, pero para la fortuna de este su alma logró escapar, y por error llegó a las manos de Yeshua. Y con expresión tensa le diría que probablemente este buscaría la manera de eliminar al prota ya que se interpuso en su camino. Esta le diría que podría ayudarlo ya que ella no tiene problema con eso y que una vez lo vea rompa el talismán que ella le está dando y que ella irá a ayudarlo al otro mundo y que si puede ayudarla, le servirá y le daría las gracias por ayudarla con ese deseo. Estos se despedirían y el prota regresaría al mundo normal. Estos tendrían una discusión por ver quién iba a acompañar al prota en la capital imperial. Todos querían ir pero el prota les diría a todos que no se molesten, ya que él ya tenía otra persona para llevar. El prota había invocado a Wu Jin siendo esta la más poderosa invocación que ha hecho el prota. Este se uniría al desayuno y contaría la historia que le metió el sistema en la cabeza diciendo que mientras estaba entrenando en el río de arenas movedizas el antepasado de la madre del prota lo ayudó, en ese momento le prometió ayudar a sus descendientes en el futuro. Después de todas estas cosas el prota sería transportado a la capital imperial, el lugar era increíblemente grande y aquel integrante de la espada divina cuando entra le diría al prota que no corra. Mientras caminan el prota mentalmente le preguntaría a Wu Jin si podía percibir a alguien más fuerte que él en la capital imperial y este le respondería que no. Que solo hay 2 cultivadores inmortales celestiales. Y que están en la primera y la segunda etapa que no son nada para él. El prota se diría que solo espera irse tranquilo después de terminar la competencia de artes, estos llegarían a un lugar y el de la espada divina, le diría que quiere que él y Yuanba sean sus discípulos. El prota intentaría rechazarlo, sin ser muy directo diciéndole que debe volver a su reino para ser el emperador, aunque el de la espada divina insistiría diciéndole que no se preocupe por eso, pues no lo tendrá como los demás discípulos haciendo misiones, pero en ese momento en el cielo volaba un gran ave gigante dejando sorprendido al prota y le comentarían que esta es conocida como Susan y está en el reino de los inmortales también, como una bestia mágica está tan solo 3 niveles por debajo de Wu Jin y el de la espada divina. Le diría que todos los emperadores tienen sus propias bestias divinas, así que es mejor que lo piense y se retiría, con la excusa de que debía hacer otra cosa primero. El prota, después de ver esta bestia pensaría que él debía tener su propia bestia mágica ya que estas son fundamentales en los reinos o dinastía ya que la sola presencia de estas puede alterar la fortuna y o la prosperidad. Mientras que en ese torneo algo grande está por suceder por los recientes casos de muertes trágicas de los cultivadores en varias ciudades y esa competición del dragón no sería para nada pacífica. Por otro lado Mewa que es el personaje que se nos mostró en la llegada de Yuanba, resultando ser el que estaba molesto por la muerte de su peón. Este estaría meditando cuando de la nada recibiría una visita de una extraña sombra, que iniciaría una conversación con con el objetivo de eliminar a Yun y Yuanba ya que estos eran sus enemigos en común. Por otro lado el prota estaría teniendo una conversación con Levi donde le comentaba la necesidad de una bestia divina, pero Levi le diría que estas eran difíciles de conseguir, así que estos dejarían el tema para irse a la competencia de artes marciales del dragón sumergido. Bueno chicos que les gustan las cosas buenas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, comentar para que YouTube me recomiende y dejar un buen like ya que me esfuerzo mucho por resumirles los manhwas. Si tienes un manhwa en particular que te guste y quieres que lo resuma, me dejas el nombre en los comentarios, sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo.